Es importante distinguir sexo de sexualidad. La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Pero hay personas cuyo sexo no se puede clasificar tan fácilmente, personas las cuales contienen dos cromosomas XX femeninos y con útero, pero también con pene y testículos o con cromosomas XY masculinos, pero con vulva. Significa que en una fiesta donde haya 100 personas es muy probable que una sea intersexual. Eso solo hablando del sexo del cuerpo, porque ya hablando de sexualidad, otra cosa es la identidad de género. Pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas pero no se identifican como mujeres, o con características femeninas pero se identifican como hombres, las conocemos como transgénero. Pero cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar un tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, se trata de una persona transexual. Por último existe la orientación sexual, que es más o menos la atracción que se siente por otras personas. Si a alguien le gustan las personas de un género diferente al suyo, es heterosexual. Si le gustan las personas de su mismo género, es homosexual. A los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales lesbianas. A las personas que les traen ambos géneros se les llama bisexuales y si no les atrae ninguno, asexuales. Una variante son las personas demisexuales que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Aunque nuestro sexo, género y preferencias sexuales no definen nuestra persona por completo, forman parte de nuestra identidad. Un claro ejemplo de ello es Juana de Arco, la cual vestía ropas masculinas, lo que le permitió afrontar su misión más importante como líder en la defensa de Francia. En América Latina, por ejemplo, las personas transexuales son tan agredidas que su esperanza de vida es de solo 35 años, mientras que todo lo que hagas sea consensuado y respetes a los demás, nadie tiene derecho a molestar a nadie por sus gustos, prácticas o tu identidad. En el siglo X a.C., en la antigua Grecia, se da por hecho que un hombre se sentirá atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo que importa es que un buen griego debe de demostrar su rol de ser activo en una relación entre hombres. Y para tener una relación con un hombre tendrá que ser más joven o de una clase social menor, por ejemplo, un esclavo. Aquí también se da la pederastía, principalmente entre un adolescente y un hombre mayor, que hacen el rol de aprendiz y maestro. Ellos mantienen relaciones sexuales, ya que antes esto era normal. La relación entre mujeres no está bien vista, pero en el siglo VII a.C., la poeta Safo escribe 12.000 líneas sobre el amor hacia otras mujeres en la isla del... Un romano puede tener amantes masculinos. Por ejemplo, los emperadores Julio César, Trajano, Adriano practicaban la homosexualidad sin ningún problema. En cuestión de las mujeres no se da una buena aceptación por la sociedad machista. Además de esto, el emperador Heliogábalo es la primera transexual de la historia. Vestía como mujer y quiso quitar sus genitales de manera que comienza el cristianismo y no se ve de la misma manera las relaciones homosexuales. El emperador Teodoso I prohíbe su práctica. Posteriormente a esto, el famoso San Agustín decide que la sodomía es un pecado y se estructura el pensamiento homofóbico de que en la Edad Media es penada la homosexualidad. Pero durante esta etapa se tiene tolerancia a las prácticas homosexuales. Ejemplo de ello son las monjas y monjes practicándola con cotidianidad. La tolerancia sobre la homosexualidad disminuye en Europa. Seguido de América, ser homosexual es un crimen. Posterior a esto se declara que la sexualidad es solo para reproducirse y la sodomía no es algo normal. Por lo tanto, es contra Dios y se toman medidas como la Inquisición, donde con la Ilustración llega la Revolución Francesa, que exige la igualdad entre personas y la homosexualidad se despenaliza, pero esto ocasiona que comience a estudiarse desde un punto científico y se declara como una enfermedad. Esto provoca que comience a buscar una cura con métodos poco inteligentes y morales, y se vuelve a prohibir la homosexualidad.
La más dura fue el nazismo, buscando la pureza de la raza aria, y la población homosexual es llevada a campos de concentración donde se les marca con un triángulo invertido de color rosa. Se calcula que medio millón de homosexuales fueron ejecutados. En New York, el 28 de julio, en un club llamado Stonewall se organiza una redada, pero una mujer transexual se resiste. Las personas toman la iniciativa e igualmente se resisten, y se producen los disturbios de Stonewall. Esto ocasiona que varias personas acaben detenidas y heridas. Esto como consecuencia da una renovada lucha, y esta fecha es el Día del Orgullo del colectivo LGBT. Y en el año de 1990 se elimina la homosexualidad como una enfermedad mental. En la diversidad sexual se toma en cuenta 5 aspectos para definir los diferentes tipos de sexualidad en el mundo. Estos son el sexo, el género, la vinculación afectiva, el erotismo, deseo y la reproducción. Ya que estas pueden ser muchas, solo mencionaremos algunas. Heterosexualidad. Son las personas a las que les atrae el sexo opuesto, como mujer con hombre o hombre con mujer. Homosexualidad. Son las personas que sienten atracción por otras del mismo sexo. Coloquialmente son conocidos gays a las parejas de hombres con hombres y lesbianas a las parejas de mujeres con mujeres. Bisexualidad. Esta persona siente atracción por ambos sexos de igual manera, tanto por hombres como por mujeres. Transexualidad. Personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico y lo transforman mediante cirugías u hormonas. Asexual. Son las personas que no sienten atracción sexual por ningún sexo biológico. Pansexual. Son las personas a las que les atrae el ser humano por su personalidad, sin considerar su orientación sexual, identidad o apariencia física. Antrosexual. Estas personas desconocen su propia orientación sexual y a la vez les atrae cualquier persona. Aunque es confundida con las personas pansexuales, no es lo mismo. Demisexual. Solo desarrollan atracción sexual si ya existe anteriormente una atracción emocional hacia esta persona. Transvesti. Persona que gusta de presentarse con vestimenta opuesta a la de su género de nacimiento. Greysexual. Estas personas llegan a tener periodos largos sin sentir atracción sexual, pero de vez en cuando la llegan a tener. Esto los diferencia de los asexuales, puesto que son parecidos. Queer. Personas que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se sienten identificados con otro distinto. Intersexual. Son las personas que nacen con características biológicas consideradas femeninas y masculinas. Transgénero. Es la persona que se identifica y expresa con el género opuesto al de su nacimiento. A lo largo de los siglos siempre han existido personajes LGBT. Varios de estos son personajes célebres y conocidos, pero normalmente se oculta su sexualidad, tachándolos a todos como heterosexuales o simplemente omitiéndolo. Primero tenemos a Sócrates, de cual se sabe que durante su tiempo en el ejército tuvo un joven amante, y este tipo de relaciones eran muy permitidas en la antigua Grecia, haciendo a Sócrates bisexual. Avanzando un poco en el tiempo nos topamos con Leonardo da Vinci, del cual no se tiene ningún registro de que haya tenido relaciones con mujeres, pero sí con sus aprendices hombres, siendo en una ocasión denunciado por sodomía. Por lo dicho antes, da Vinci era un homosexual. Otro arquitecto conocido que era homosexual era Miguel Ángel, del cual se conocen 4 amantes hombres, de los cuales el primero murió, el segundo le robaba y el tercero lo engañaba. Al pasar de los años conoció al cuarto, quien era un hombre casado, con el cual se tienen registros de las cartas que se mandaban. Su relación duró 30 años hasta que Miguel Ángel murió. Ahora, hablando de uno de los fundadores de la Iglesia Católica, San Agustín, quien fue un santo bisexual, pues en sus confesiones escritas admitió que de joven se interesó por los placeres que podrían brindarle hombres y mujeres. Años después, tuvo una relación por un año con un amigo de la infancia, que él describió como lo más dulce que le había pasado, hasta que su amante falleció y comenzó a condenar a los actos sexuales sin fines de reproducción. Otra mujer bisexual que destaca es Josephine Baker,
quien fue una cantante afroamericana que se hizo conocida en Francia, y se sabía que mantenía relaciones con hombres y con mujeres sin siquiera tratar de esconderlo, al mismo tiempo que lidiaba contra el racismo de la época. Avanzando un poco más, encontramos a Virginia Woolf, una gran escritora feminista que, a pesar de estar casada con un hombre, se sabe que tuvo relaciones con mujeres. La más conocida era una escritora, con la cual se mandaban cartas de amor. Esto hacía a Virginia bisexual. Pero no podemos olvidar a la gran exponente mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, y a su amor no correspondido por la virreina María Luisa. Investigadores afirman que más de 50 de sus poemas fueron escritos para la virreina, pero nunca se declaró directamente, y se cree que era lesbiana por la forma en que se dirigía a los hombres y a las mujeres en sus poemas. Hechos importantes sobre la expresión de diversidad sexual. La trayectoria política de un movimiento sexual, como lo es el lésbico-gay en México, divide su desarrollo en 3 etapas básicas. La primera cubre el inicio del movimiento en 1978 hasta su primer debilitamiento en 1984, caracterizada por demandas de liberación. La segunda etapa, de 1984 a 1997, se caracteriza por la introspección, la fragmentación y la imposibilidad de adquirir una identidad colectiva. Y la tercera etapa, la más contemporánea, de 1997 a la fecha, donde se ve el fortalecimiento del movimiento a raíz de la adopción de una identidad formada dentro del discurso de la diversidad sexual. Primera etapa. El 26 de julio de 1978, integrantes del FARC decidieron por primera vez presentar sus demandas de liberación en público, uniéndose a la marcha en conmemoración a la Revolución Cubana, haciendo así su salida del clóset. A partir de junio de 1979, los homosexuales mexicanos lograron llevar a cabo la primera Marcha del Orgullo Homosexual. Miembros del movimiento decidieron desfilar el último fin de semana del mes de junio por el Paseo de la Reforma, pero las autoridades les negaron y los obligaron a marchar por la calle lateral del río Lema. En junio de 1980, integrantes del movimiento convencieron a las autoridades de permitirles marchar por el Paseo de la Reforma, acción que desde entonces se convirtió en uno de los eventos más importantes y simbólicos de la movilización lésbico-gay en México. Segunda etapa. De 1990 a 1995 se forjó una identidad dentro de un discurso de diversidad sexual, donde se unió a varios grupos mexicanos de homosexuales y lesbianas, en exigencia a favor de la expansión de derechos. En 1997 fue un punto de inflexión político para los movimientos sociales, pues la elección de un partido de izquierda en la Ciudad de México abrió espacios para grupos marginados. Se cristalizó el concepto de derechos por la diversidad sexual. Tercera etapa. En 1998 se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el primer foro de diversidad sexual. Este representó la primera vez en la historia de México que una institución del Estado mexicano convocaba abiertamente a minorías sexuales a debatir sus demandas políticas. En 2003 se adopta la primera Ley Nacional contra la Discriminación, que prohíbe la discriminación por orientación sexual. En 2010 se establece la adopción del matrimonio gay. Como conclusión, en la República Mexicana, a partir del siglo XXI, se ha avanzado legalmente para proteger a los miembros que pertenecen a la población LGBTTIQ. Sin embargo, esto ha provocado una feroz respuesta de ciertas instituciones, en particular la Iglesia, ya que no aprobaban los matrimonios entre personas del mismo sexo y hasta la fecha en algunos países aún no es aprobado. Por consiguiente, el 17 de mayo de 2016 se declara el Día Internacional contra la Homofobia. Al parecer, los crímenes por homofobia han aumentado desde el 2012, en el cual se cometieron más de 100 homicidios. Pero para poder lograr un cambio hacia una sociedad equitativa entre las diferentes formas de vivir la sexualidad, es necesario educar a las personas y hacerles saber tanto sus derechos humanos como sus derechos sexuales, de tal manera que todos puedan gozar de orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable.